La siguiente experiencia me la envió un suscriptor. Tuvo la confianza de compartir su vivencia, y no voy a negar que es una de las historias más retadoras que he adaptado para narrarla. Pero como siempre digo, las historias del canal son originales. Quiero darles las gracias a todos los que tienen la confianza de enviarme sus vivencias, ya que dan la oportunidad a las demás personas en conocer sus experiencias y tener un aprendizaje, ya sea que creas en la brujería, en lo paranormal o no. Sin más preámbulo, vivamos juntos con el miedo. Hoy quiero compartir contigo una experiencia que tuve hace aproximadamente 10 años. Siempre he sido un hombre que no le tiene miedo a nada. Pienso que efectivamente hay cosas paranormales, pero que nosotros como personas podemos asimilar y hasta cierto punto no creer. Jamás he sido miedoso, sino todo lo contrario. Así que lo que te voy a relatar podría ser escalofriante, pero a la vez algo subido de tono. Mi nombre es Johnny. Nací en la hermosa República Dominicana. Ahí crecí y viví durante muchos años. Sin embargo, al día de hoy, vivo en Uruguay, un hermoso país que me abrió las puertas afectuosamente. Yo soy músico, desde pequeño supe que quería dedicarme a la música, así que cuando fui creciendo tenía mi meta establecida. Toco merengue, por lo que usualmente nos contratan a mí y a mi grupo para amenizar fiestas, bodas o antros, por lo que estamos muy acostumbrados al ambiente nocturno. Esto además de que yo tengo un negocio por las mañanas. Todo inicia cuando en República Dominicana nos contratan para amenizar un antro o lugar donde la gente se reúne a bailar. Estaba ubicado a 50 kilómetros aproximadamente de la ciudad, por lo que nos trasladamos de manera puntual a ese sitio y a la hora indicada empezamos a tocar nuestro merengue. En uno de los recesos que tomamos, estaba platicando con un amigo cuando noté que un par de chicas se encontraban cerca de nosotros. Una de ellas, al verla, me encantó. Estaba vestida de negro, con una minifalda entallada que hacía que sus piernas se vieran aún más largas, de cabello largo y oscuro, tez blanca y muy curvilínea. Eso me llamó mucho la atención. Su amiga también era una mujer muy hermosa, delgada y de cabello largo, pero la que me había encantado era aquella mujer exuberante. Le dije a mi amigo que nos acercáramos para platicar con ellas, que me había gustado la de cabello largo negro, y que podía él, hacer amistad con su amiga delgadita. Él dijo que estaba bien. Así que nos acercamos a las chicas y les ofrecimos unas cervezas. Honestamente, siempre he tomado riesgos con las mujeres, no me da pena hablarles o hacerles notar mis intereses, y eso desde muy joven. Ellas aceptaron las bebidas y nos pusimos a platicar. Durante ese lapso de tiempo yo sentí una química muy fuerte con la chica sensual. Su nombre es Valentina. Así que cuando terminamos de tocar en el antro, ella estaba todavía ahí. Le dije a los muchachos del grupo que me hicieran el favor de recoger ellos las cosas para que yo pudiera llevar a mi chica soñada a su casa. Claro que ellos aceptaron, así que tomé el auto y nos fuimos los dos solos para su hogar. Cuando llegamos a la puerta de su domicilio nos empezamos a besar. Realmente sentíamos una muy fuerte atracción. Sin embargo, esa noche, como un caballero que soy, le abrí la puerta y me cercioré que entrara a su casa sana y salva. Cuando subí al auto, empecé a sentirme un poco mal, ya que en aquella época yo tenía una pareja, y a pesar de que no estaba nada bien la relación, no era excusa para haber hecho lo que hice. Al día siguiente, aproximadamente a las 3 de la tarde, estaba trabajando en el negocio que tenía por las mañanas. A pesar de que era domingo, yo laboraba. Y mientras estaba realizando las actividades, pensaba en aquella mujer hermosa
que conocí la noche anterior, por lo que no me quedé con las ganas. Tomé mi auto y fui a su casa para verla otra vez. Cuando llegué a la puerta de su hogar, toqué el timbre y ella salió a mi encuentro. Le invité a salir y aceptó. Estuvimos lo que quedó de la tarde y parte de la noche juntos. Sin embargo, de besos acalorados no pasábamos. Intercambiamos números telefónicos y estuvimos en contacto todo el tiempo. Y fue hasta la tercera semana que fui a verla cuando empezamos formalmente a tener una relación sentimental más formal. Ya sabes, al buen entendedor, pocas palabras. Con el tiempo, nuestra relación fue subiendo de nivel. Me sentía muy feliz con ella, al grado de que a los 3 meses le propuse que se fuera a vivir a mi ciudad, ya que ella habitaba en otra ciudad más o menos a 60 kilómetros de distancia. Valentina accedió, y yo ni tarde ni perezoso le renté una casa cerca de la mía, para que estuviéramos aún más cerca. Yo sé lo que estás pensando. Admito que tal vez no era lo ideal, pero esas cosas suceden. Nos fuimos acoplando y la iba a ver cada determinado tiempo, hasta que un día mi pareja descubrió mi infidelidad. Discutimos y no terminamos de la mejor manera, cabe admitir, pero la ruptura era algo que tenía que suceder tarde o temprano, debido a tantos problemas de pareja que teníamos. Así que cuando ella me descubrió, dio pie a que nos separáramos definitivamente. Ella se fue a casa de sus padres con mi hijo, y yo me quedé en la casa que rentábamos. Al paso de los días seguí la relación con Valentina sin que viviéramos juntos, cada quien en su casa. Pero desgraciadamente, nuestra relación tampoco funcionó. Yo sí la quería, pero no nos pudimos acoplar, así que terminamos. Ella decidió regresarse a su ciudad, iba a vivir con una de sus tías, así que yo la ayudé con la mudanza, y como la ruptura fue en buenos términos, de vez en cuando nos veíamos. Una tarde estaba con mi hijo, lo llevé a comer, al cine y demás, cuando alrededor de las 8 de la noche recibí una llamada de un número desconocido. Contesté porque siempre contesto debido a mi empleo nocturno. Cuando escuché la voz de la tía de Valentina, a mí me extrañó mucho su llamada. Le di las buenas noches, pero ella me empezó a hablar como en un tono de desesperación. Se notaba agitada su voz. Entonces le pedí que se calmara un poco para poder entender lo que me estaba diciendo. Ya más tranquila entre lo que cabe, me cuestionó que qué le había hecho a Valentina, porque ella se había puesto muy mal. Yo le dije que no sabía nada al respecto, que de hecho tenía varios días que no hablábamos y tampoco la había ido a ver. La tía dijo que ella estaba muy mal, que no sabían qué hacer. Le dije que iría de inmediato para ver en qué podía ayudarla, eso sin saber de lo que se trataba. Inmediatamente después de la llamada de la tía de Valentina, me apresuré para llevar a mi hijo con su madre y después tomé la carretera para llegar a casa de la tía y apoyar en lo que se necesitara. El camino se me hacía interminable y mi mente divagaba en lo que podría estar sucediendo en aquel sitio y el por qué la tía estaba tan desesperada y afligida. Finalmente llegué a su casa, toqué la puerta y una prima de Valentina me abrió rápidamente. Su rostro estaba pálido y sus ojos reflejaban temor. Me invitó a entrar y cuando lo hice, sentí una atmósfera extraña y hasta algo de frío en el ambiente. Me dirigió al sitio donde tenían a Valentina. Al verla ahí sentada en el suelo, sentí un escalofrío en el cuerpo. La tía y su hijo mayor la tenían agarrada de ambas muñecas de las manos. Valentina se movía con mucha fuerza, forcejeaba para quitarse la opresión. La tía me dijo que la tenían de esa manera porque se había puesto muy alterada. Empezó a gritar y a aventar cosas. Y mientras me decían aquello podía ver los jarrones, platos y vasos rotos en el suelo de la sala.
Además empezaba a decir palabras atemorizantes. Quería hacerse daño, y que entre ella y su hijo mayor la habían agarrado así para evitar que se lastimara y tratar que se calmara un poco. Valentina me volteó a ver a los ojos, y yo pude percatarme de que los suyos estaban llenos de ira. Me miraron fijamente. Yo le pregunté qué estaba sucediendo, qué era lo que tenía. Entonces ella, con una voz diferente a la propia, me empezó a decir que me acercara, que la besara. Y mientras decía esas palabras, se mordía los labios de una manera aterrorizantemente sensual. Como dije al principio, yo no le tengo miedo a nada, así que le contestaba que no iba a besarla, porque podría hacerme daño. Sin embargo, ella insistía en que fuera, y mientras lo hacía, forcejeaba con la tía y su primo, que la tenían todavía de las muñecas. Al ver toda esa situación me empecé a fijar en el rostro de Valentina. Su dulce semblante había desaparecido. Su rostro estaba desencajado, con facciones diferentes a las suyas, además de que la actitud era de otra persona. Ella continuó diciendo que le diera un beso, que me amaba y que quería que yo estuviera a su lado. Le respondí que eso no iba a pasar. Yo la conocía muy bien y eso que me estaba hablando no era ella. Entonces se carcajeó de una manera macabra y me insistía de una manera sensualmente diabólica que me acercara y la besara. Yo le dije que no, que podría hasta arrancarme los labios. Volteé a ver a la tía y le pregunté si habían llamado a alguien. Ella me dijo que llamaron a un sacerdote y que venía en camino. En ese momento aquella mujer poseída empezó a hablarme con una voz aún más gutural. Dijo que Valentina era suya y que nadie, incluso ni un sacerdote, se le iba a quitar. Yo le dije que a ver cómo nos iba a ir. Entonces ella con una voz burlona me preguntó por mi expareja, la madre de mi hijo, que cómo estaba María Alicia, que si no tenía pesadillas. Después empezó a reír horriblemente. Yo le cuestioné que cómo sabía ese nombre, ya que jamás se lo había dicho, al menos no completo. Ella dijo que lo sabía todo, incluso sabía hasta lo más oscuro de mi ser. Honestamente sentí escalofríos. En ese preciso momento tocaron a la puerta. Era el sacerdote que había venido a ayudar. Cuando aquel hombre, el cual era un joven también como nosotros, pasó por la puerta, vi cómo palideció. Dijo que no se dedicaba a hacer exorcismos, pero que trataría de ayudarla. Aquel cura joven empezó el ritual para exorcizar. Mientras Valentina reía tenebrosamente, decía una y otra vez que era suya y que nadie se la quitaría. Después de un rato, Valentina estaba un poco más normal, ya por momentos hablaba y reconocía a los presentes. El cura dijo que ya iba a retirarse, que necesitábamos descansar. La prima lo acompañó a la puerta y Valentina ya estaba más dócil. Me pidió beber una cerveza y yo se la traje del refrigerador. Después de un rato, como a las 11 de la noche, la tía me dijo que si podía ayudar para bañarla, ya que estaba débil y que se le dificultaba a ella hacerlo sola. Yo le dije que sí. Entre ambos, la bañamos y vestimos. Después la acomodamos en su cama. La tía me pidió que me quedara esa noche con ella porque necesitaba toda la ayuda posible, a lo que yo acepté. La tía y su hija, es decir, la prima de Valentina, se quedarían en una habitación, el hijo mayor en la suya, y yo me quedaría con Valentina en su cuarto. Allí acostados ella me agradecía por haber venido a ayudar, que se sentía mejor, que no sabía lo que había pasado y que tenía miedo. Me pidió que la abrazara y yo obviamente la abracé. Trataba de hacerla sentir mejor. Ella me dijo que me extrañaba y que quería que la besara. Ahí me volvió a decir lo mismo, pero en esta ocasión algo hizo que cediera a su petición. Sentía que yo no tenía control de mí mismo, por lo que nos besamos apasionadamente.
Déjame decirte que estaba consciente de que esta situación no era normal, así que por momentos le decía que debería de descansar, que no era buen día, pero Valentina me decía que necesitaba de mi amor, que me extrañaba, y por más que quería salir de ahí, algo me detenía, por lo que nos seguimos besando, y una cosa llevó a otra y tuvimos una noche muy apasionada. Después de un rato, le dije que mejor dormiría en el sofá que tenía a un lado de la cama para que ella pudiera descansar. Sin embargo, Valentina insistía en que la siguiera besando, que era suyo y que no tenía escapatoria. Después de una noche muy movida, al día siguiente salí de su casa muy temprano. Vi que ella dormía y que estaba bien. Así que aproveché para irme a mi casa, darme un baño y posteriormente irme a trabajar al negocio. Como al mediodía le llamé a su celular y ella me contestó. Platicamos de lo que había sucedido por la noche, pero ella me dijo que no se acordaba de nada. Yo le fui describiendo lo que vi desde que había llegado a la casa de la tía, que ella tenía una fuerza descomunal y que movía hasta su primo que pesaba el doble que ella, y que también su rostro había cambiado junto con su actitud. Ella dijo que no sabía de lo que le estaba hablando. Ahí me entró la espinita y le pedí que me dijera el nombre de mi antigua pareja, porque ella lo había mencionado completo, ya que tenía 2 nombres. Entonces Valentina me dijo que no lo sabía, que únicamente sabía que le decía María, pero que del segundo nombre no tenía conocimiento. Ahí empecé a sentir un poco de inquietud, así que le pregunté si se acordaba de la noche que tuvimos. Esa era una noche que jamás iba a olvidar, y esperaba que ella compartiera conmigo ese recuerdo. Valentina me dijo que no se acordaba haber tenido un encuentro conmigo, que si bien todo el cuerpo le dolía, no se acordaba de absolutamente nada de la noche anterior. Seguimos platicando y por su manera de hablar me di cuenta de que tenía vergüenza. Si bien ella no tuvo el control de su vida el día pasado y no se acordaba, sí tenía mucha pena y vergüenza por sus acciones. Casi al finalizar la llamada se sinceró conmigo en algo que jamás me había dicho, que ella siempre se había sentido muy sola, a pesar de que tenía personas a su alrededor, que el sentimiento de soledad se hacía presente y que padecía parálisis del sueño de vez en cuando. Se acordó que en una ocasión sintió que un hombre se acostó detrás de ella y que la abrazaba. Valentina le cuestionaba que quién era, que qué hacía ahí a su lado. Aquel hombre le contestaba que no podía decirle. Ella insistía en que quería verlo, quería girar para verle el rostro, pero aquel ser no la dejaba. Le decía que no era bueno que lo viera y que podría asustarse. Al par de meses después de esta situación, me vine a vivir a Uruguay y con el tiempo me reconcilié con la madre de mi hijo y ellos también se vinieron a vivir conmigo a este país. Esta experiencia definitivamente se me quedó grabada en la memoria y la quise compartir con el canal para apoyar, ya que con este tipo de historias reales se puede aprender de las acciones de otras personas. Muchas gracias al suscriptor por la confianza. Aprovecho para enviar saludos a Johnny, Rosy, Olivia Redondo, Ali Cruz, Rufino Heredia, Nayara Ucelay, Oscar, Don Juan y Doña Lulú. También a todos los que me escriben y escuchan continuamente. Nos escuchamos pronto. ¿Y tú? ¿Vives con el miedo?